Jóvenes de quinto semestre, muy buen día. Bienvenidos a su clase de Derecho. Como recordarán, estamos hablando acerca del derecho positivo y hemos hablado de las tres fuentes formales del derecho en México, como es la legislación, la costumbre y la jurisprudencia. En la clase sincrónica que tuvimos el viernes, adelanté un poco de lo que es la jurisprudencia y hoy nos vamos a referir igualmente a ella. Entonces, la jurisprudencia como fuente del derecho es el conjunto de principios y doctrinas contenidas en las decisiones de los tribunales. Es decir, la jurisprudencia es el resultado de la actividad de los órganos jurisdiccionales. Como habíamos hablado, en nuestro sistema jurídico existen tres instancias, no puede haber más, si no serían juicios interminables. Recordándoles, es juez común, es tribunal colegiado de circuito o juez de distrito, esa sería la segunda instancia, y la tercera y última sería la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Cuando un juez común en cualquier materia, representando la autoridad que es, dicta una sentencia, un laudo, un fallo, la persona que se siente afectada por esa sentencia, ese laudo o ese fallo, puede asistir a la segunda instancia, obviamente señalando cuáles son los puntos que le agravan o le agravian. Y entonces el juez de distrito o los tribunales colegiados de circuito emitirán una ejecutoria. Y recuerden que esta ejecutoria, cuando son 5 ejecutorias en un mismo sentido, ya van a formar lo que llamaremos jurisprudencia. Es decir, es obligatoria para todos los jueces en cualquier parte de la República Mexicana. Bien, una vez explicado la jurisprudencia, a continuación pasaremos a explicar por qué es necesario la jerarquía del orden jurídico del derecho mexicano. Todas las leyes tienen igual validez, igual son obligatorias para todos, pero obviamente debe haber una jerarquía, es decir, debe haber leyes, en este caso la Constitución de los Estados Unidos mexicanos, y de ahí vienen hacia abajo unas leyes que están supeditadas a lo señalado por la Constitución. Entonces, no tienen el mismo rango todas las normas jurídicas, ya que existe en ellas un orden jerárquico, una relación de supra o subordinación, es decir, arriba o hacia abajo. El orden jerárquico determinará en caso de contradicción entre dos normas jurídicas cuál es la aplicable. Y veremos que está en este orden jerárquico. Hasta arriba y el número 1, obviamente, la Constitución Federal. Después están las leyes federales y los tratados internacionales. Después están las leyes ordinarias. Hacia abajo, los decretos. Hacia abajo, los reglamentos. Y por último, las normas jurídicas individualizadas. A continuación, trataré de explicar cada una de ellas. La Constitución es la norma jurídica fundamental. Es el documento que contiene las decisiones políticas fundamentales que se refieren a la forma del gobierno, a los poderes del Estado, a los derechos fundamentales del individuo. La categoría de suprema que es la Constitución y que ostenta impide que prevalezca contra ella las leyes inferiores o los actos de las autoridades que se encuentran en contradicción con los principios de la misma Constitución. Recuerden, la Constitución es la que nos forma a todos. Bien, los tratados internacionales son compromisos o acuerdos que celebran dos o más estados con objeto de resolver problemas de interés común a las entidades políticas que lo están contratando. El contenido de los tratados puede versar sobre cuestiones políticas, jurídicas, comerciales, culturales,
inclusive bélicas, etc. Y por su gran trascendencia, los tratados internacionales solo pueden ser celebrados por el presidente de la República, quien es el jefe del Estado mexicano. Y esta facultad se la otorga el artículo 89 de la misma Constitución Federal. Por otro lado, tenemos a las leyes. La ley, entonces, como ya habíamos visto, es una norma de conducta dictada por el poder legislativo, diputados y senadores, que es de carácter general, abstracta, obligatoria y sancionada por la fuerza. Veremos que hay dos tipos de leyes, las leyes federales y las leyes locales. Las leyes federales son reglamentarias de los preceptos constitucionales y obligan a su cumplimiento en todo el territorio de la República. Y estas obviamente son creadas por los diputados federales o los senadores. En cambio, las leyes ordinarias o locales tienen la característica de la ley que acabamos de referir, pero no emanan directamente de los preceptos constitucionales y solo van a tener vigencia en la entidad federativa para la cual fueron elaboradas. Es decir, las leyes que se hacen para un estado no pueden ser aplicadas en otro estado, al menos que sean leyes federales. ¿Sí? Una ley del narcotráfico, como es un delito contra la salud, es perseguido en todo el territorio. En cambio, una ley de homicidio, cada estado tiene sus propias leyes, en este caso Código Penal, y tendrán sus propias penalidades. Por último, el día de hoy hablaremos acerca del decreto. Se llama decreto a la disposición o las disposiciones del Poder Ejecutivo, es decir, el presidente de la República o en su caso los gobernadores, relativas a las distintas ramas de la administración pública. Por ejemplo, tenemos el decreto de expropiación de un bien y obviamente eso va dirigido de manera administrativa hacia un particular. Y por último tenemos el reglamento. Este también es una disposición del Poder Ejecutivo, ya lo habíamos explicado, presidente de la República o en su caso el gobernador de algún estado, que tiene por objeto aclarar, explicar los principios generales contenidos en la ley a que se refiere. Entonces, un reglamento nos va a dar las bases más generales para interpretar precisamente su aplicación. La próxima clase vamos a hablar acerca de las normas jurídicas individualizadas, que entre ellos está el testamento, el contrato, inclusive las sentencias. Gracias por su atención, no olviden enviar sus evidencias, síganse cuidando por favor. Buen día.